muy feliz día para todos los papis. Y nada, estaba pensando cuando pensaba en esto y pensaba también en casa, ¿cuántos consejos nos dieron nuestros padres? Claro, yo fui hijo, ahora ya soy abuelo, o sea, padre, después abuelo. Y los miles de consejos que nuestros padres nos han dado, ¿no? En nuestra niñez, en nuestra adolescencia, ya de grandecitos, los chicos de pantalones largos, porque antes usábamos pantalones largos después de los 12, pero ya éramos de pantalones largos, casados con hijos, y los viejos seguían dándonos consejos. Los papis seguían dándonos consejos. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿cuántos consejos del viejo me acuerdo? Y cuando me pongo a recordar, y me pongo a hacer memoria de cuántos consejos recuerdo, y por ahí llegaré a 20, 30. Digo, pero estuvo toda la vida dándome consejos. ¿Cómo es que no me acuerdo? Pero evidentemente nos han dado buenos consejos porque han sembrado en nosotros valores morales, valores espirituales. Y hablo de todos, porque todos tuvimos un padre. Lo hayamos conocido o no, todos tuvimos un padre. Y la mayoría de las veces ellos han sembrado esto y damos gracias al Señor por esto. Ahora, estaba pensando en esto justamente, ¿por qué? Porque quiero comenzar esta prédica con 3 o 4 preguntas incómodas. Si no me echan cuando hago estas preguntas, quiere decir que van a escuchar toda la prédica. La primera pregunta es, y no hace falta que la conteste, téngala en su mente y contéstesela, solo yo ya me la contesté, pero ¿cuántos de ustedes recuerdan el tema que se predicó hace 2 domingos atrás? ¿Cuántos recuerdan el tema que se predicó hace 3 domingos atrás? Aunque no haya una respuesta, le puedo asegurar que la mayoría de nosotros no tenemos ni idea. No nos acordamos ni quién predicó hace 2 domingos atrás o 3 domingos atrás. Ah, predicó fulano, pero no me acuerdo qué predicó. A veces cuando salimos ya nos olvidamos, eso es peor. La pregunta siguiente, que también es incómoda, es ¿cómo vivo mi fe si yo no me acuerdo lo que se predicó hace 15 días? O sea, si ya me olvidé lo que se predicó hace 15 días, ¿cómo vivo mi fe? ¿De dónde saco el alimento que necesito para vivir o tomar las decisiones? La otra pregunta, la tercera, también incómoda, es, no sé si usted sabía, pero saqué de algún lado el dato, la Biblia tiene 31.102 versículos. La pregunta es, ¿cuántos versículos nos acordamos de memoria? Entonces, y la mayoría de los que nos acordamos de memoria, póngale que nos acordamos muchos, 50 versículos. Y la mayoría de ellos, le puedo asegurar que son promesas que Dios nos hizo y que nosotros las tenemos ahí guardaditas y no nos queremos olvidar porque en algún momento estuve mal, estuve triste, estuve en problemas y me agarré de esa promesa y eso me sirvió, entonces no me lo olvidé nunca más. Entonces, yo digo, no nos acordamos lo que predicaron hace 15 días. No se haga problema que esto empieza así, pero después mejora. Pero si no nos acordamos lo que se predicó hace 15 días, hace 20 días, si de los 30 y pico de miles, 31.000 versículos que hay en la Biblia, me acuerdo, cuando estudié mucho, me acuerdo 50. ¿Cómo vivo? ¿Dónde perdí la memoria? Porque mi memoria no está activada, al menos en las cosas de Dios, y es así. Entonces, si fuéramos astronautas, ahí vendría la frase, Houston, tenemos un problema. Y un problema que necesita una solución urgente. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Necesitamos solucionar este problema. La prédica de hoy es En busca de la memoria perdida. Me inspiré en Indiana Jones. Y en realidad la memoria que debemos tener en cuanto a la palabra de Dios y a las prédicas es un tesoro que debemos guardar, que hemos perdido. Por eso, en busca de la memoria perdida. Y abajo dice por dónde debo ir, qué fue lo que dijo, porque es lo que muchas veces nos olvidamos. Era ese cartel, esa va a ser la portada de la prédica de hoy, en busca de la memoria perdida. Ahora, pensando en esto, también decía, ¿es un problema de la iglesia de hoy o es un problema que tuvimos siempre los cristianos? Entonces, fui a la vida de Jesús con sus discípulos. Ustedes sabían que Jesús estuvo full time todo el día, desde la mañana hasta la noche. Dormían inclusive con los 12 muchachos
y 3 años y pico, y ahí meta juntos, y Jesús enseñándole, mostrándole milagro, predicando, enseñándole y diciéndole lo que iba a ocurrir. Y miren Lucas 24, versículo 5, cuando esas mujeres que también estaban en el grupo íntimo de Jesús, van a la tumba y encuentran que la tumba está vacía. ¿Recuerdan ese pasaje? Ellas se encuentran con que la tumba estaba vacía, Jesús no estaba. Y en el versículo 5, el ángel que se le presenta le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Y qué le dice a continuación? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cuando él le dice acordaos de lo que os habló. Cuando nosotros vamos a los evangelios, hay al menos 8 registros de que Jesús les había dicho que iba a padecer, iba a morir y iba a resucitar. 8 versículos, 3 en Mateo, 3 en Marcos y 2 en Lucas. Jesús le había repetido varias veces: miren muchachos, miren chicas, yo voy a padecer, me van a lastimar, me van a insultar, me van a blasfemar, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Tenían que saberlo, pero dice: acordaos de lo que os habló. Ellas se pusieron a llorar allí y no se acordaban. Y en el versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahí se acordaron. Acá hay un secreto grande. Nos quedamos llorando frente a la tumba. La tumba puede ser el problema que hoy nos aqueja, puede ser las circunstancias difíciles, puede ser la tristeza o la depresión o lo que sea que tenemos al frente. Nos quedamos llorando porque nos olvidamos lo que Jesús nos dijo. Acordarse de lo que el Señor nos dijo, ya sea a través de la prédica o a través de la palabra, es justamente tener un tesoro que nos va a hacer falta en cualquier momento. No olvidemos lo que el Señor nos habló. Estas mujeres lo habían olvidado, pero los discípulos también tenían lo suyo. Jesús llega en un momento, se aparece entre los discípulos cuando ellos estaban encerrados, lo habían matado a Jesús, nos quedamos sin líder, ahora nos van a matar a nosotros, cerraron la puerta con llave, de acá no sale nadie, pero tampoco entra nadie, y Jesús se aparece entre ellos. Los sorprende y ellos dice, Lucas 24, versículo 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Bueno, Jesús le dice: muchachos, denme algo de comer, mírenme, no soy un espíritu, estoy acá, estoy comiendo. Y en un momento Jesús termina de comer, toma un poquito de agua o vino, lo que sea, y le dice en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esto es lo que yo ya les había dicho cuando estaba con ustedes. ¿Cómo es que se espantan, se asustan? Si yo ya se los había dicho. ¿Ve cuál es el problema? Ellos también se olvidaban, no es algo nuestro solo, quédese tranquilo. ¿Ve cómo va suavizando la cosa ahora? No soy yo solo, no, quédate tranquilo, a ellos también les pasó. Pero es importante porque ellos se asustaron cuando vieron a Jesús. ¿Por qué? Porque no se acordaban lo que Jesús ya les había dicho. Después de esto, dice, está escrito, dice, no solo eso, en el 44 dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y Jesús les había enseñado y le dice: ¿se acuerdan que yo se lo dije? Entonces, eso es lo que, no solo se lo dije, está escrito. O sea, no solo lo escuchamos en las prédicas, está escrito en la Biblia. Sí, pero me olvidé, ¿sabes? Bueno, por eso nos quedamos llorando a veces, porque nos olvidamos lo que Dios ya nos dijo de una u otra manera. Pero fíjese, hay algo que me llamó mucho la atención. Mientras los discípulos, los amigos de Jesús, las amigas, todos, se olvidaron lo que Jesús dijo, los enemigos de Jesús tenían muy presente lo que él había dicho. En el Mateo 27, 62, dice, al día siguiente, o sea, después que lo habían crucificado, al día siguiente dice que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, los que lo habían entregado a Jesús, los que habían hecho todo el boicot para entregarlo a Jesús, se reunieron ante el gobernador. Dice diciendo: Señor, nos acordamos, que dijeron, nos acordamos, pero estos son los enemigos de Jesús, pero se acordaban lo que Jesús había dicho. Nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Lo que nosotros a veces no nos acordamos, el diablo sin ninguna duda, y la gente afuera a veces se acuerda
lo que nosotros alguna vez dijimos. Che, ¿qué pasó en la iglesia? No, yo sé que mi Dios me va a restaurar y porque Dios dice, y después cuando estamos mal nos olvidamos. Y nuestros compañeros a veces, pero vos una vez me dijiste que la Biblia dice así. Y nos recuerdan lo que la Biblia dice. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, todo empieza con oír. Para recordar algo, primero tenemos que oírlo. Y quiero ir a la palabra oír. ¿Pero por qué quiero ir? Porque es muy importante este detalle. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra oír no es pasiva, es activa. ¿Qué estoy queriendo decir? No es oír y pasó. Es oír, entender y actuar. Tanto en el Antiguo Testamento se usa la palabra shamá o shemá del hebreo y significa escuchar con atención, entender y obedecer. Cuando el Señor dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, ¿se acuerda? Bueno, esa palabra oye, que también lo usa Salomón cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Esa palabra oye es oír, entender y obedecer. O sea, en una palabra encierra todo. No es el oír que tenemos nosotros que es pasivo. ¿Oíste lo que dijo? Sí, escuché, no pasa nada. Y queda ahí. Pero el oír de la Biblia, cuando el Dios nos habla y nos dice, oí. Cuando Dios me dice oí, me está diciendo oí, entendé y obedecé. En el Antiguo Testamento es la palabra esa. Y en el Nuevo Testamento es la palabra del griego akouo, se dice, que también abarca las tres cosas. O sea, en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, oír significa oír, entender y obedecer. Es llamativo. Yo cuando descubrí esto dije, Señor, wow. ¿Vio cuando en Apocalipsis a las 7 iglesias termina con las mismas palabras? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos recuerdan esta frase? En las 7 iglesias dice la misma frase. Termina diciendo, el que tiene oído, oiga. Cuando dice oído, el que tiene oído se refiere a este físico. El que tiene oído. ¿Todos tenemos oído hoy? Todos tenemos oído, gracias a Dios. Le puede faltar la oreja, pero tiene oído. Ha ocurrido, pero tiene oído, no importa, es otro tema. Pero el que tiene oídos, oiga. Cuando dice el que tiene oídos, oiga. Si usted tiene oído, le está diciendo a las iglesias, si tienen oído, oigan, entiendan y obedezcan. Eso le está diciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús usó una vez esa frase, Mateo 13:9, cuando dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es llamativo porque Jesús no usaba normalmente esa frase. ¿Por qué Jesús usó esa frase? Porque estaba hablando con gente que no quería escucharlo. Y no solo que no quería escucharlo, lo escuchaban, estaban ahí con cara de interesante, pero no le hacían caso. Entonces Jesús les dice en el versículo 13, Mateo 13, o sea, capítulo 13, versículo 13, por eso les hablo, por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Qué significaba? Van a estar oyendo, pero no entienden. Eso no es el oír que dice la Biblia. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Y después dice, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Tristísima la frase. Tristísima. Está ahí esperando que termine Jesús de hablar. No dije que termine Juan de hablar. Porque también a veces nos pasa. Estamos ahí sentados, che, tenés para mucho porque me están esperando para el cumpleaños. Eso es oír pesadamente y está mal. Y ellos oían, Jesús le dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Qué quiere decir? Fíjese que lo pone en el mismo lugar, oyen pesadamente que cerrar sus ojos. Oír pesadamente, oír sin ganas, oír con desgano, es tener cerrados los oídos. Ahora, ¿usted escuchó lo que dijo la palabra? Sí, yo escuché que habló, pero no me interesó la prédica, lo que quiere decir que no entendí nada de lo que dijo. Eso es oír pesadamente. Es lo mismo que tener los ojos cerrados. Por eso dice, lo compara, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, inmediato a esto,
Jesús les dice la parábola del sembrador. Fíjese la parábola del sembrador, Mateo 13, ahora ya estamos en el versículo 18. Jesús le dice, escuchen muchachos, escuchen la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Primero, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? Y no la entiende. Primer punto, y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. O sea, en la banquina de la ruta. Vos tirás una semilla en la banquina de la ruta, no esperes que crezca porque no va a crecer. Y es lo que pasa con el que oyó la palabra pero no la entendió. ¿Te gustó el predicador? Un capo. Vos no sabés cómo predica. Lo que sabe ese tipo. Habla en griego, habla en hebreo. No sabés lo que sabe. ¿Y de qué hablo? No sé. ¿Pero cómo no sabés? Sí, vos no sabés. Habla, pero sabe mucho. Habló de todo. ¿Y qué dijo? No sé, no entendí nada. Si no entendiste, agarrarlo al pastor, decirle, hermano, no entendí. Llamalo lunes, martes, o déjenle un mensaje, o a alguno de nosotros. Che, no entendí qué dijeron. Perfecto. Es importante, primer punto, que entendamos. Si no la entendemos, lo que dice la palabra, viene el diablo, la arrebata, no quedó agarrada en la tierra. Es como sembrar en la banquina de la ruta. Es lo mismo. Segundo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿A qué se refiere? El que la recibe con gozo. ¿Te gustó la iglesia? Salí re contento. Me divertí. Cantamos, saltamos, aplaudimos. Vino el predicador, hizo chiste, me maté de risa. ¡Qué capo! Nos matamos de risa. Che, ¿y saliste bien? Sí, me hace bien venir a la iglesia porque salgo contento. ¡Qué genio! Te hace bien porque salís contento, pero ¿entendiste lo que se predicó? No. ¿Escuchaste lo que predicó? No, pero a mí lo que me importa es salir bien. Si a vos lo que te importa es salir bien nada más, podés ir a cualquier parque de diversiones y salís bien. Pero a la iglesia venimos a escuchar la palabra y a crecer en el Señor. Entonces es importante que salgamos bien, que salgamos contentos, pero llenos de la palabra. Que entendamos, por eso dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Si lo único que me interesa, el otro día hablaba con alguien que me decía los milagros que había en tal lugar y en dos iglesias, me decía, allá, terrible, pasa esto. Perfecto, digo, pero ¿creciste algo? ¿Te alimentaste? ¿Escuchaste la prédica? No, la prédica no, pero unos milagros. Pero los milagros son para la gente que no cree, para la gente que no conoce al Señor. Pero si yo conozco al Señor, si yo soy creyente, entonces tengo que alimentarme de la palabra. Yo necesito alimentarme y necesito arraigarme en el Señor. Si no tengo raíz, si la palabra que yo escucho no tiene raíz, no tiene cimiento, entonces no sirve, se va a secar. Usted puso un árbol así apoyado en la tierra y ahí lo dejó para que agarre. No va a agarrar, tiene que escarbar y meterlo abajo. Si me habrá enseñado eso mi esposa con las macetas en casa. Con los árboles que quería corrérmelo allá, correr, ni loco. Bueno, pero a la larga lo terminás haciendo. Pero pasa eso, no lo deja apoyado ahí arriba. No, pero mete más la pala. Alcanza mete más la pala. Cuando escuchamos la palabra del Señor, no alcanza con salir contentos. Es necesario que metamos más la pala. Y la palabra tiene que arraigarse en nuestras vidas. Pero fíjese que esto sigue. El tercero es el que fue sembrado entre espinos. ¿Quién es? El que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando pese a que escuchamos la palabra, hacemos la nuestra. Seguimos haciendo lo que nos interesa a nosotros. Y ha pasado, gracias a Dios, y ahora no veo a nadie con el celular y eso me alegra que no tiene que haber nadie con el celular, porque se supone que estamos escuchando lo que el Señor tiene para decirnos. Pero pasa, me está llamando fulano, no, pero lo tengo que atender. Pero el Señor te está hablando, no importa, me llama fulano, me voy. Bueno, hacé tu vida, pero es necesario que los negocios de esta vida, que las cosas, los entretenimientos, no nos saquen de lo que es lo que el Señor tiene para decirnos. Porque eso también hace que la palabra no tenga raíz en nosotros. Pero me interesa mucho y me gusta porque el cuarto es la buena tierra. ¿Cuántos quieren ser buena tierra? Yo quiero ser buena tierra. Pero fíjese, ya hablamos de los otros que bueno, pobre, algún día va a mejorar. Pero la buena tierra, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra,
y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y ahora quiero que vean otra cosa. Para encontrar la memoria perdida, tenemos un mapa, una guía que nos lleva a la memoria perdida. Y esta es la guía. Oír, entender y aplicar. ¿Cuántos se animan a decirlo conmigo? Porque por ahí mañana tenemos que salir a buscar la memoria. Entonces debemos saber qué debemos hacer. ¿Sí? ¿Lo dicen conmigo fuerte? Oír, entender y aplicar. 3 cosas que debemos hacer. Es lo que dice, para ser buena tierra, oye, oír, entiende, entender, y da fruto. Dar fruto significa aplicar lo que ya aprendí. Oír, entender y aplicar. OEA, Organización de los Estados Americanos. Si quiere tenerlo como ayuda a memoria. Oír, entender y aplicar. Pero eso es. Y no es solo la parábola del sembrador. Porque yo dije, bien, qué bueno, está clarísimo. Es lo que tengo que hacer para no olvidarme. ¿Qué significa esto? Escuché la prédica. Me pregunto a mí mismo, ¿entendí lo que dijo? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me habló el Señor en esta noche? ¿En qué me llamó la atención? ¿Qué tengo que corregir mañana? Mire, el camino del cristiano es un camino de crecimiento. Yo le hago un desafío en este día. Yo me lo hago al desafío, cada mañana me lo hago. Señor, hoy quiero crecer un cachito. Hoy quiero crecer un cachito. Si uno no crece, sería, bueno, el enanismo es un problema de no crecer, es una enfermedad. Es un problema. Si uno quiere crecer, cada día tiene que crecer un cachito, se tiene que alimentar y tiene que crecer. Pero cada día, un cachito, y cada día le digo al Señor, Señor, yo quiero crecer un cachito. Hoy quiero, y me pongo a leer la palabra y me pongo a investigar, y digo, algo tengo que crecer, no puedo quedar igual que ayer, porque si no me estanco. Entonces, desafíese cada día a crecer un poco más. Pero por eso, cuando escucha la palabra, se va para su casa, ¿qué me quiso decir? ¿Qué saco de esto? El jueves, que dicho sea de paso, escuche la prédica los jueves. Pero yo ya la escuché el domingo. Le puedo asegurar que el jueves va a descubrir que no escuchó un montón de cosas. A mí me pasa. Yo la escucho la prédica los jueves. ¿Por qué razón? Porque descubro que el Señor me había dicho otras cosas que a mí se me escaparon. Porque en este momento usted está aquí, en este lugar, escuchando la prédica, y 2 por 3 se le cruza que dejó la canilla abierta, se le cruza que mañana tiene que llevar a lavar el coche, que tiene que pagar un impuesto, o no es así. Uno no está al 100% en el lugar. Pasa acá, pasa en la escuela, pasa en la universidad, en todos lados. Entonces, si usted tiene la posibilidad, que gracias a Dios la tenemos, de escuchar la prédica el jueves, escúchela. Y va a descubrir que en un momento, cuando estaba pensando en lo que dejó en casa, el pastor o el evangelista o quien sea, el predicador, dijo tal cosa y yo me la había perdido. Porque el Señor quiere que oigamos, entendamos y apliquemos. Y aplique la palabra. Desafíese a aplicarla. Desafíese mañana cuando llega a su casa. Está bien, la de hoy es de esto en particular. Pero desafíese, ¿qué era lo que predicó hace 15 días? Porque ahora este loco me dejó con la intriga. A ver, ¿qué era lo que... Oh, cierto, que predicó sobre esto. ¿Me explico? A eso voy. Desafíémonos cada día. Ahora Santiago, el apóstol Santiago, también habla de esto. Y Santiago, en otras palabras, vuelve a recalcar. Santiago 1, versículo 19 en adelante. Dice, por esto, mis amados hermanos, primero, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué es lo primero? Oír con atención. Pronto para oír significa oír con atención. Eso significa pronto para oír. Y ahí está la palabra que yo les decía. En el griego original, en el original de este pasaje está la palabra que yo les decía, akouo. Dice, sea tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primer punto, sea pronto para oír. 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 Segundo punto, sigue el versículo 21, por lo cual, fíjese esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Dónde está esto que hay que desechar? Acá. Nos está ocupando lugar acá. En este lugar hay cosas que no tienen que estar. Y es hora que las desechemos. Esas cosas no nos permiten entender lo que Dios nos quiere decir. Tenemos la mente a veces ocupada con cosas
del mundo, y en este caso habla inclusive de inmundicia y abundancia de malicia, y esas cosas no nos van a permitir que la palabra de Dios entre y podamos entender su palabra. Pero dice, desechando todo esto, plum, a la basura, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid, entender. Eso es lo que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Implantada en otras versiones dice sembrada, la palabra sembrada. Uno cuando habla, siembra la palabra, usted lo que tiene que hacer, esta semilla me sirve, la guardo y tiene que dar fruto en mi vida. Ese es el secreto. Por eso dice, es importante entenderla. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Porque dice, la cual puede salvar vuestras almas. Tan importante como nuestra salvación. Tan importante es esto. Está nuestra salvación en juego. El versículo 22 dice, pero sed, ¿qué? ¿Sed qué? Hacedores de la palabra. ¿Qué dijimos? Aplicar. Hacedores de la palabra. Pero fíjese qué importante es aplicar. Porque esto también tiene que ver con la memoria. Estamos en busca de la memoria perdida. Me tendría que haber conseguido el sombrerito de Indiana Jones. Ahí hubiera estado completa la cosa. Pero le digo que si hubiera tenido uno me lo traía porque lo pensé, pero no tengo. Pero bueno, pero fíjese, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero qué importante, engañándoos a vosotros mismos. Primero, si escucho pero no hago, me estoy engañando a mí mismo. Vengo a la iglesia y me siento bien porque vengo a la iglesia. No sirve de nada venir a la iglesia si yo no practico lo que Dios me está enseñando. Por eso dice, engañándose a vosotros mismos. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Pero fíjese en el 23 que es importante, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va, ¿y qué? Y luego olvida quién era. ¿No cree que es cierto? Claro que es cierto. Cuando no practicamos la palabra, ahí nos olvidamos porque no la hemos practicado. A los chicos en la escuela les enseñan a resolver ecuaciones y después se vaya a su casa y practique, ¿o no? Porque es la única forma que le va a quedar grabado eso. O los problemas que le enseñan, bueno, vaya a su casa y practique, matemática más que nunca. En el Evangelio es lo mismo. Si yo no voy a mi casa y lo practico, me lo olvido. Entonces, por eso, yo justamente le decía recién, ¿por qué nos acordamos los versículos que tienen promesas del Señor? Que a veces hasta los sacamos de contexto para que nos sirva igual. Pero si lo sacamos de contexto no nos sirve, no importa, ese es tema para otro día. Pero bien, pero nos acordamos las promesas, ¿por qué? Porque alguna vez nos hizo falta, le hemos usado y dije, esta no me lo olvido más. ¿Me explico? Por eso dice, sed hacedores, pero... porque el que no hace es como el que se mira al espejo, se va y se olvida cómo era. Si practicamos la palabra, aplicar la palabra es justamente lo que nos ayuda a recordarla. Y termina diciendo en el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, de vuelta en busca de la memoria perdida. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, aplicar, este será bienaventurado en lo que hace. ¿De veras quiere ser bienaventurado o yo solo quiero ser bienaventurado? Todos queremos ser bienaventurados, pero para eso es necesario justamente lo que dice, aplicar la obra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y así vamos a ser bienaventurados. Quiero terminar con una sola cosa más. Quiero hablar un poquito de Samuel, pero muy breve. ¿Recuerdan el profeta Samuel? Dios le habla siendo muy pequeño Samuel. Algunos dicen que tenía 10, 12, 14 años, más de eso no. Y Samuel era chiquito y Dios le habla. Y 1 Samuel 3, 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él jamás había escuchado cómo Dios hablaba. Jamás había escuchado que Dios le podía hablar. Entonces en el 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. El Señor ya le había dicho 3 veces, o sea, 2 veces ya le había dicho y esta es la tercera. Y él cada vez que Dios lo llamaba, él pensaba que era el sacerdote. Él estaba ahí para servir al sacerdote
Y él iba corriendo a la habitación del sacerdote, lo despertaba al pobre gordo ahí y le decía, ¿vos me llamaste? ¿Usted me llamó? No, yo no te llamé, andá a dormir. A la tercera vez el sacerdote, que no podía dormir porque le venía y lo despertaba, le dice esto. Dice en el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? La tercera vez. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, porque Elí en un tiempo también había escuchado la voz de Dios, y le dio un muy buen consejo. En el versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Cuando Samuel dice, habla Jehová, porque tu siervo oye, le está diciendo, háblame Señor, porque estoy dispuesto a oír, entender y aplicar. La palabra en este día es un desafío. Yo quisiera que en cada una de nuestras vidas pueda estar hoy la frase, habla Señor, porque tu siervo oye. Con el concepto bíblico de la palabra oigo, con el concepto de que yo le digo al Señor, Señor, si yo te estoy escuchando, es porque oigo, entiendo y obedezco. Oigo, entiendo y aplico. Esa es la palabra bíblica. Y yo quisiera que en este día cada uno de nosotros podamos decir, privado, cada uno, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla, Señor, yo estoy atento, yo te quiero escuchar. Porque el Señor no habla solamente desde un púlpito. El Señor le habla mañana a la mañana cuando usted habla su Biblia. El Señor le habla cuando va en el camino. El Señor nos habla en todo momento, aun cuando vemos las grandezas o los paisajes. Estamos de vacaciones, me olvido de la Biblia. No te olvides. Así todo. Cuando veas las montañas y los lagos, el Señor te sigue hablando. Te está diciendo, ese es tu Dios, el que hizo todo eso. Entonces, quisiera que en esta noche, en cada uno de nosotros, quede esa frase retumbando. Habla, Señor, que tu siervo oye, entiende y aplica. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Dice que Samuel creció, en el versículo 19, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra. Mire esto qué importante. Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor, ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esa frase aplicada en nuestras vidas cambiará nuestras vidas, cambiará nuestra conducta, cambiará nuestro futuro, cambiará nuestra economía, cambiará nuestro hogar, cambiará cada cosa que nosotros hagamos, digamos o pensemos, porque habla Jehová, que tu siervo oye, entiende y aplica. Amén. Ayúdeme, vamos a orar juntos y dígale al Señor esa frase ahora. No pierda esta oportunidad. El Señor está esperando que usted y yo se la digamos. Señor, gracias, muchísimas gracias te damos por esta oportunidad hermosa que nos das de estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque de alguna forma u otra siempre hablas a nuestras vidas. Tenemos un problema con la memoria, sí, es cierto. Nos olvidamos. Señor, ayúdanos para que podamos oír en el sentido que vos decís que oigamos, Señor. Que podamos entender cada palabra que nos decís. Que podamos aplicar a nuestras vidas para que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos aplicarla y recordar cada día lo que nos has hablado. Hoy queremos resolver el tema de la mala memoria. Hoy queremos resolver el tema de olvidar tu palabra, el tema de olvidar las prédicas, el tema de olvidar qué debemos hacer cuando estamos en un apuro o en las mejores situaciones. Sin embargo, en este día hay una frase que sale de nuestros labios, Señor, pero no solo de nuestros labios, sale de nuestro corazón, de nuestro interior. Esta frase sale como una voz de desesperación. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu pueblo está esperando tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo te quiere obedecer. Habla, Señor, que tu pueblo está esperando tu dirección.
tu resolución en cada cosa. Señor, gracias, gracias, gracias. Habla cada una de nuestras vidas y enséñanos a aplicar cada día tu palabra en nosotros. Gracias, muchísimas gracias, oh Dios, por todo y en todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al que vive, aplauda al que reina. Aleluya.